todavía queda por jugar el Real Madrid, porque bueno, tiene el partido frente a Osasuna el próximo martes por el Mundial de Clubes. Pero también es cierto que pues, quizás sea el pronóstico en el que tenemos las ideas más claras en estos momentos, porque son los equipos que siempre están arriba en la clasificación. Y aquí tenemos en juego los equipos, las cuotas por las que se pagan el título de liga. Tenemos al Fútbol Club Barcelona cuyo título se paga a 1,90 por cada euro apostado. El Real Madrid, que sería segundo, con apenas 10 céntimos, o sea, prácticamente están empatados, 2 euros, 2 de cuota por cada apostado. Y el tercero es el Atlético de Madrid con 11, una cuota de 11. Para los siguientes ya se aumenta muchísimo la cuota con 40 el Villarreal, 50 el Athletic Club, 80 el Betis, así hasta el Real Oviedo, que se pagan 2.000. Hay una diferencia entre... O sea, me llama la atención que el Levante se pague a 1.000 y el Oviedo a 2.000. Bueno, son cosas que pasan. Pero, Javi, si te parece, primero, valoración acerca de las cuotas, bueno, están prácticamente igualadas, lo normal, ¿no? Barça-Madrid. Barça-Madrid y la tercera opción que es el Atlético de Madrid, que entiendo que además esa cuota pues habrá subido un poquito, ¿no? Ahora, después de esa primera derrota, el Atlético de Madrid que empezará con respecto al Fútbol Club Barcelona y pendiente al Real Madrid, bueno, pues con un bagaje de -3 y eso precisamente con el histórico que traemos con el Atlético de Madrid años pasados, pues no parece la mejor forma de iniciar la competición. Claramente hablamos de un favoritismo en cuotas de Real Madrid y Barça, que son los equipos mayor preparados para poder llevarse el título. Yo fíjate que he sacado los datos, ¿no?, disponibles de la supercomputadora de Opta, de esas predicciones que nos enseña la máquina. Y aunque las cuotas de jueguin, bueno, pues parecen dar un poco de favoritismo al Fútbol Club Barcelona, pero tampoco algo exagerado con respecto al Real Madrid, la supercomputer de Opta pues se moja un poquito más, Antonio. Sí, tengo por aquí lo que viene siendo el enlace que me ha pasado, lo voy a ir subiendo ahora. Sí. Pero mientras ve comentándomelo, Javi. Vale. Pues mira, tenemos. Me ha sorprendido además porque le dan una opción de título al Barça de 46,5%, que es bastante alta. Ten en cuenta al final que también el resto de porcentaje se divide con todos los equipos de la liga, pero es un 46,5% y la del Madrid es de un 32,1%. O sea que hay una diferencia porcentual de 14 puntos respecto al Barça y el Real Madrid. Como te digo, la supercomputadora de Opta que da mucho más favorito al Barça que al Real Madrid, deja al Atlético, por cierto, en tercera posición con un 11,7%, no llega al 12%. Y fíjate, a mí me parecen bastante razonables los porcentajes que da la supercomputer de Opta, porque yo considero que el Barcelona al final viene de precisamente conseguir el título de la temporada anterior y creo que eso siempre le otorga mayor favoritismo. Ha habido un proyecto continuista ahora con Hansi Flick. No podemos hablar de grandes bajas, tampoco de grandes incorporaciones, pero sí que es verdad que las dos, tres incorporaciones son para mejorar al equipo, principalmente la de Rashford arriba, que te va a proporcionar alternativas, y la de Joan en portería. Precisamente este fin de semana contra el Mallorca ya hemos visto que es una diferencia importante respecto a la temporada anterior. Y de las bajas sí que es verdad que la de Íñigo Martínez es de las que más duele, pero creo que en general el Barça tiene plantilla con Eric García, Christensen, Araujo para poder solventar la marcha del central vasco. Así que al final creo que este tipo de predicciones siempre se suele ponderar mucho más lo que es la continuidad del proyecto y hay que decir que el Real Madrid también pega un cambio de proyecto importante, pero muchas veces ese cambio o esa revolución lo que da precisamente a estas IAs o a estas pronosticadores no es garantía, sino es precisamente incertidumbre. Claro, suele pasar que en un cambio de proyecto pues haya que ver, vislumbrar, ¿no? Por dónde va, por dónde transita el mismo para saber hacia dónde lleva, ¿no? Si es capaz de ser tan competitivo. En cuanto a lo personal, Javi, hablábamos, ¿no? Comentabas que creemos que el Barça parte con un poquito de favoritismo a pesar de perder un jugador importante como Íñigo Martínez. En cuanto al Madrid, en cuanto al conjunto blanco, Xavi Alonso, nuevo jefe
al mando y sobre todo cambios en el 11. Muchos cambios con Una respecto a defensa, Ancelotti, ¿no? una defensa nueva, para Exactamente. empezar, Una idea de que fue juego totalmente seguramente nueva también, ¿no? fue el talón de Aquiles del Madrid la temporada anterior. Lo hablaba este fin de semana con algún compañero y también lo hemos hablado en streamings anteriores. Pues tenemos la sensación de que la temporada del Madrid fue negativa y lo fue, ¿no? La anterior. Pero si recuerdas aquel partido en el Camp Nou, que se pone el Madrid 2-0 por delante en los primeros minutos, el Madrid con esa victoria tenía muy en su mano el acceso a poder luchar por el título. El Barça pegó un puñetazo en la mesa, solventó el partido por la vía rápida en su casa y demostró que era merecedor de ese título de liga. Pero el Madrid estuvo hasta las últimas jornadas con opciones de llevarse el título. Y lo que le condena a aquel día, sobre todo, es la defensa. O sea, hay un dato escalofriante y es que del minuto 20 y algo al 45 hay un lapso de más de 20 minutos donde el Madrid no pudo sacar el balón circular de su campo, ¿no? Hubo fallos individuales, en concreto dos de Lucas Vázquez que lo mataron al conjunto blanco, fallos además muy groseros, y no solo de Lucas Vázquez, sino de la defensa en general. Aquel día el Real Madrid sale, si no me equivoco, con Fran García, Tchouaméni, Asencio y lateral derecho Lucas Vázquez. Y, por ejemplo, si nos tenemos que ir a partidos anteriores, por ejemplo, el día del Arsenal, ¿no? Sale con Alaba de lateral izquierdo. O sea, hablamos de una defensa completamente nueva, ¿no? Un Rudiger que sí que es verdad que estuvo por momentos, pero hay que recordar que Rudiger juega prácticamente toda la temporada lesionado, ¿no? Se le notaba al correr, se le notaba, y luego efectivamente cuando al final el Madrid ya se queda sin objetivos, pues, y además Rudiger es sancionado, pues ya aprovechan y pasa para el quirófano y estamos viendo que incluso al alemán le está costando un poco entrar en dinámica porque la operación ha sido un tanto complicada, ¿no? Así que mi opinión es que lo que va a intentar sustentar este año que el Real Madrid tenga muchas más opciones de liga va a ser esa nueva defensa y el nuevo técnico. Por lo demás no tengo muchas dudas. Creo que en general ofensivamente, pues a equipos como Madrid o Barça, en Liga le da para sentirse muy superiores al resto de equipos y son esos conjuntos que están preparados para poder ganar 30 de los 38 partidos de ligas. O sea, si pueden y si quieren, tienen que hacerlo. Yo es verdad que en esa escala también meto al Atlético, pero bueno, precisamente venimos de hablar que no ha sido su mejor inicio, ¿no? Mm. Yo quería preguntarte, ponerte, que me pongas un poquito en contexto en cuanto a tu opinión, ¿no? En cuanto a tu posible predicción, ¿no? De los fichajes, que casi todos son defensa, Carreras, Huijsen, Hausen, Trent, tenemos a Mantantuono. ¿Quién crees que va a ser el más destacado? Yo me voy a inclinar por Dinhausen, porque creo que al final era una posición que el Real Madrid necesitaba muchísimo, la de central. Y el jugador, a tenor de lo visto en el Mundial de Clubes, ha caído de pie. O sea, es exactamente el jugador que le hace falta al Real Madrid. Primero por la salida de balón que tiene, por la capacidad también para jugar en largo. Ya hemos visto esas primeras jugadas conectando sobre todo con Vinicius en ese flanco izquierdo, con ese balón en largo tan portentoso que tiene el jugador malagueño. Y creo que va a ser el jugador que va a marcar o que más garantías me da para que sea un fichaje exitoso. Luego tengo opiniones con Franco Mastantuono que creo que va a necesitar su tiempo, pero creo que puede ser también un jugador que sorprenda muchísimo. Aunque en el caso de Mastantuono, bueno, pues me reviso un poco, sobre todo por su juventud, ¿no? Y es verdad que Dinhausen también es un jugador insultantemente joven, pero en el caso de Mastantuono es que justo acaba de cumplir los 18 años, ¿no? Y, hombre, vamos como mínimo a no meterle tanta presión por el tema de la edad, aunque precisamente el otro candidato al el título, el principal favorito al título, tiene un jugador de esa misma edad que está siendo el que marque la pauta, ¿no? Pero bueno, es un caso extraño, ¿no? O anómalo el de Lamine Yamal. Y luego sí que creo, no me lo has preguntado, pero te la voy a responder igualmente. Sí que creo que vamos a ver a un jugador que va a ser el más mejorado respecto a la temporada Te iba a preguntar por él. 23-24. Te iba a preguntar por él, Sí, sí, sí. pues Porque creo que es fíjate, el cambio de rol. Creo que es el que puede marcar un poco dónde va a estar el Madrid en líneas generales durante la temporada, ¿no? Porque se espera de él el salto a la titularidad.
Sí, pero ¿de quién me hablabas? Sobre todo de... Yo te hablaba de Arda Güler, no sé si tú me hablabas de otro. Exacto, Ah, vale, vale. exacto. Sí, sí, Ahora digo, sí. ahora Vale, me ha no, 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 asustado. no, no te había entendido, pero bueno, no hemos leído perfectamente, ¿no? Sí, Arda Güler. Para mí tiene que ser el jugador más mejorado con respecto a la temporada anterior. Como tú bien dices, asalta la titularidad, lo va a hacer además en zonas diversas, ¿no? Porque va a estar tanto en la base de la jugada, en términos de creación, pero también lo vamos a ver arriba, muy cerca del área. Y creo que el turco puede ser una... Si es lo que parece que es, que además ya ha dado muestra de que puede serlo. Es un jugador muy diferente. Bueno, tiene un aura, ¿no? Con el balón, tiene un conocimiento del juego tremendo, tiene una búsqueda de portería brutal. Y eso con minutos de juego, que era precisamente lo que le faltaba, ¿no? Y además ya lo dijo Xabi Alonso, creo que fue en el Mundial de Clubes, cuando comentó que le gustaba mucho Guller, que es verdad que tenía algunas deficiencias, pero que esas solo se pueden adquirir jugando, no en el banquillo. Así que es una propuesta diferente a lo que vimos la anterior con Ancelotti para con el desarrollo del jugador. Que sí que también, para que sirva de eximiente con el técnico italiano, sí que creo que a Arda Güler lo que le ha ido penalizando mucho, sobre todo en su inicio como jugador del Real Madrid, ha sido el apartado físico, ¿no? Es un jugador que ha necesitado prácticamente cambiar de físico al completo para poder tener esos minutos. Sí. Yo creo que al final es cuestión de tiempo, ¿no? Son jugadores que llegan muy jóvenes al Real Madrid y, oye, por eso me gusta poner pausa con Mastantuono. Es un chico que ha hecho cosas y que hace cosas diferentes y que tiene un potencial tremendo, pero tiene que dar el salto de la Liga Argentina al Real Madrid. Y por eso creo que el salto es demasiado grande. Un poco parecido a lo de Arda Güler, ¿no? Ha tardado 2 temporadas en aclimatarse, en ser el futbolista bueno, o proyectar un poco el futbolista que puede llegar a ser, y ahora tiene que demostrarlo, ¿no? Pero claro, estamos hablando de darle a Mastantuono quizás demasiada responsabilidad o demasiado peso, cuando hemos visto jugadores de muchísima calidad que le ha costado, ¿no? Porque al final esto es el Real Madrid, ¿no? Y es la máxima Sí, exigencia Pero, del pero fútbol ¿sabes mundial. lo que pasa? Que ya el fútbol está cambiando mucho, Antonio. Hablábamos de Lamine Yamal, hemos hablado sobradamente de él, pero para ver que no es solo una excepción Lamine Yamal, sino que cada vez van apareciendo más esas excepciones. Recuerda quién fue el protagonista de la última final de la Liga de Campeones, Jeremy Doku. Y no estaba dentro de ese menú. Llevaba una temporada impresionante con el PSG, muy buena dentro de su primera en el conjunto parisino, pero fue el protagonista de una noche absoluta con solo 18 años también, ¿no? Digamos que este tipo de jugadores ya están derribando cada vez antes la puerta. Como digo, lo vemos cada fin de semana en la liga con el caso de Lamine Yamal, pero no son los únicos. Hay otros tantos jugadores también de esa misma edad y empieza a convertirse en una tendencia. Comparto contigo también eso, ¿no? Y de hecho lo decía en un principio, oye, vamos a intentar al menos sobreguardarle un poco el beneficio de la duda por ser un jugador de edad, pero con Franco Matastueno creo que hay muchas expectativas puestas. Y es que además en este podcast, en Jueguin, es que hemos hablado de él, cuando ni siquiera había un interés por parte del Real Madrid. Y hablamos de él, si recuerdas, están los vídeos por ahí, en nuestra playlist de Sorar, podéis echarle un vistazo. En el canal de YouTube la tenéis, sino en podcasts antiguos también, tanto en iVoox como en Spotify. Y es que hemos hablado del jugador de River como una anomalía, como un jugador de quilates. Y bueno, hay ganas de verle ya también. Sí. Y el último, el Atlético de Madrid, Javi. Claro, es que después del pecheo frente al Español, se torna más difícil hablar bien, ¿no? Del equipo del Cholo. Hombre, dentro de lo malo de esa derrota, yo creo que hay cositas interesantes, ¿no? Para mí, Ruggeri hace un más que buen partido. Johnny Cardoso me pareció que se desenvolvió bien en el centro del campo para ser su primer partido oficial con el Atlético de Madrid. Almada me parece un jugador que se le ven cosas. Yo, ese chaval tiene cosas. No sé si las va a explotar finalmente o no. Si el Atlético es el sitio ideal. Si el Cholo es el técnico perfecto. No lo sé, pero ese chaval tiene cosas. Y después Baena, ¿no? Que también creo que hay cositas ahí en el Atlético que, por lo menos para no estar tan lejos como la temporada pasada o como las temporadas pasadas. Aunque, bueno, lo de siempre, ¿no? Los vicios del Simeone o Black, que para mí dejó hace tiempo de ser un portero top. No sé si con eso le va a dar para competir, pero sí que creo que tiene que estar más cerca, por lo menos. Yo insisto que no quiero ser tampoco más reincidente con el Atlético de Madrid, pero para mí el inicio de temporada es un reset, el verano es un reset,
La construcción de plantilla es perfecto para comenzar de cero. Y para mí este nuevo comienzo del Atlético de Madrid me suena a lo mismo que temporadas anteriores. Pues, Y francamente creo que el mensaje de competir va a ir cada vez más desgastando a la figura de Simeone dentro de lo que es eh, ya el propio entorno del Atlético de Madrid. Es que tampoco quiero ser oportunista porque a mí Simeone es un entrenador que me encanta, que me ha encantado. O sea, me ha parecido un... Pero no, últimamente no lo reconozco. O sea, creo que no siempre ha sido así. Me da la impresión, muchos te dicen, no, es que Simeone siempre... No, yo creo que no. Y francamente creo que no. Eh, pero sí que es verdad que en este último tiempo es un entrenador que cada vez intenta pues arriesgar menos, que sus planteamientos son cada vez más planos. No sé, estamos viendo, fíjate, ¿no? Hansi Flick, por ejemplo. Bueno, pues Hansi Flick llega al Barça, tiene una lista de jugadores, tal, para el tema de la defensa. Y, pues mira, Hansi Flick decide resucitar a Íñigo Martínez, siendo un jugador más de plantilla, y darle un rol primordial porque es capaz de llevar una idea a cabo que él tiene, que es que el fuera de juego, que la defensa tire el fuera de juego muy adelantado para poder dejar en posición ilegal a los delanteros del otro equipo. Bueno, pues eso es una innovación táctica. Habla con Pedri y le convence para no ser ya un jugador de media punta, sino estar en el doble pivote. Y el equipo juega bien, juega mejor. Pues eso es lo que se supone que hace, ¿no? Un entrenador. Luego vemos el perfil de Xabi Alonso. Xabi Alonso lo vamos a ver, pero es un entrenador primeramente que no está encorsetado en un sistema. Lo que le hemos visto, por ejemplo, el trabajo que está haciendo individualmente con Tchouaméni es el de un jugador que estará, que creo que además que va a tener, ya vino, ya acabó muy bien la temporada anterior, pero Tchouaméni va a ser un jugador muy importante en el Real Madrid porque va a ser el ejecutor de la idea de Alonso para que el equipo se formule con defensa de 5, defensa de 3 o defensa de 4 y él que es de pivote. Entonces, son variantes técnicas que estamos viendo que el fútbol cada vez es más diferente. Nos pasa un poco con todo el proyecto de jornada perfecta cuando nos preguntan, no, es que el jugador tal se coloca. Es que los jugadores ya estamos llegando a un punto en el que hay entrenadores que los jugadores van permutando mucho de banda, que los jugadores no juegan en tal sitio o en cual sitio, sino que va un poco más por repetición de esfuerzo, por cubrir ciertas zonas de juego, por permutar, por atacar debilidades del contrario. Y yo todo ese trabajo no lo veo en el Atlético de Madrid, no se lo veo a Simeone. Es más, muchos te dicen, bueno, es que el Atlético de Madrid viene de un tiempo en el que los anteriores entrenadores eran Gregorio Manzano y tal. Bueno, pero es que el Atlético de Madrid ya Gregorio Manzano nunca va a entrenar al Atlético de Madrid. Porque el Atlético de Madrid es uno de los mejores equipos de Europa y uno de los equipos de Europa con mayor presupuesto. Entonces ya Gregorio Manzano no va a ser entrenador del Madrid, del Atlético de Madrid. Ahora lo que yo me pregunto es, con dos perfiles que para mí serían muy Atlético de Madrid, como son Luis Enrique y Antonio Conte, ¿no podría haber conseguido el Atlético de Madrid mejores resultados estos dos, tres últimos años? Yo personalmente pienso que sí. yo pienso que también. Pero no, no somos capaces de bajar de la burra, ¿no? Al aficionado colchonero medio. Pero bueno, eso ya es su problema. Veremos si Simeone consigue dar con la tecla. O si no, no sé si esta puede ser su última temporada en Atlético, pero llevamos diciendo esto ya varios años, ¿no? Javi, ¿quién gana la liga? Yo Mojate. voy a seguir diciendo, sí, no, yo voy a seguir diciendo lo que vengo diciendo, ¿no? El Barça. Creo que las probabilidades son correctas, las cuotas de juego son correctas y y es que el Barça defiende título y no veo un contexto, digamos, que me haga dudar de que el Barça es el favorito al título de liga. Sí que es verdad, creo que muy cerca del Real Madrid, el Real Madrid muy cerca del Barça, pero ese es mi punto. Pues yo voy a decir el Madrid por cambiarte, pero está No complicado, lo ¿no? ves claro, ¿no? No lo veo claro, no lo veo claro, pero creo que lo que sí creo es que va a competirlo, que vamos a ver un Madrid más regular. O sea, quiero ver un Madrid que sea capaz de mantener una regularidad sin tanto altibajo como el equipo de Ancelotti en la última temporada, que Ancelotti ha hecho milagros en Madrid, nadie va a quitarle mérito, pero creo que quizás ese último año le quedó un poquito emborronado, ¿no? Sin embargo, creo que con Xabi Alonso va a conseguir meter en vereda a un equipo que parece que no funcionaba por diversos factores, ¿no? Veremos si ahora lo consigue.